La pregunta que vamos a contestar el día de hoy es esta: ¿es el bautismo infantil bíblico? ¿Es el bautismo infantil bíblico? Veremos una respuesta bíblica a la doctrina del pedobautismo. Para nosotros como creyentes bautistas creemos que el bautismo es muy importante. Sin embargo, en las últimas semanas se me han hecho algunas preguntas. Nuestros estudios aquí se basan en preguntas de hermanos de nuestra iglesia. Y una de las preguntas que me hicieron es que si el bautismo infantil reemplazó la circuncisión del Antiguo Testamento. Porque hay iglesias alrededor del mundo que practican el bautismo de infantes. Y ellos dicen cosas así, dicen: a los niños pertenecen al pacto. Esas son las iglesias protestantes. Nosotros no somos una iglesia protestante. Una iglesia protestante son aquellos que salieron durante la protesta, pero se llevaron con ellos ciertas prácticas, incluyendo lo que es el bautismo de niños. Ellos tienen lo que es la teología de pactos. Entonces ellos dicen que los niños deben estar incluidos en el pacto que Dios le dio a Abraham y a la iglesia, por lo tanto debe haber bautismo de niños. Hay quienes enseñan que el bautismo reemplaza la circuncisión, o que casas enteras en la Biblia fueron bautizadas en el Nuevo Testamento, o que la iglesia ha practicado esto por todos los siglos pasados. Pero nosotros tenemos que observar lo que dice la palabra de Dios. Dicen que es equivalente al Antiguo Testamento, y no voy a ir a un estudio completo acerca de ese aspecto, pero ellos utilizan Colosenses 2:11 al 12. Dicen: así como el bebé era circuncidado en el antiguo pacto, ahora los bebés deben ser bautizados en el nuevo pacto. Pero en el antiguo pacto, circuncidaban a las niñas. Obviamente no. Entonces no coincide usar eso como una práctica de la iglesia, pero me asombra que ese es uno de los argumentos que hay. En Hechos 2:39 dice que la promesa vino al pueblo de Dios y a sus hijos, y es por eso que ahora dicen que los hijos son parte del pacto y deben ser bautizados también. Pero recuerde que todos estos pasajes que le estoy mencionando, en verdad, no califican, porque el calificador principal para ser bautizado tiene que creer en Cristo. Y un bebé, un niño, no puede creer. Ahí dicen que se bautizaban casas enteras. Y dicen: Lidia se bautizó con su casa, el carcelero con su casa, y asumen que se bautizaron los adultos y los bebés al mismo tiempo. O dicen que el bautismo reemplaza la circuncisión como señal de pacto. Jesús recibió a los niños. Me asombra mucho que usan ese pasaje donde dice: Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. Dice, y hoy en mi lectura bíblica me tocó leer eso hoy, y el pasaje dice que Él los tomó en sus brazos y los bendijo, y ya dicen con ese pasaje implica que se deben bautizar. O el bautismo no depende de fe personal. Algunos son sacramentales, y si una persona no debe creer por sí misma, simplemente con que participe del rito de la iglesia, o sea, que los padres lo hagan, eso es suficiente. Y hay otros que lo dicen muy bonito: es una dedicación, es una tradición, no es para salvación, pero es algo bonito, o es algo para incluirlos dentro de la iglesia. Hoy queremos ver lo que la Biblia dice. Le voy a dar una respuesta breve o una verdad central. El bautismo bíblico es para creyentes, aquellos que han oído el Evangelio, creído en Cristo y responden con una conciencia hacia Dios. Entonces, mire, esto es muy importante porque lo vemos en Hechos 8:36 al 37. Dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta no es una discusión secundaria. El bautismo define cómo entendemos la iglesia, el evangelio y aún la membresía cristiana. Cuando se bautiza a quien no ha creído, se da una falsa seguridad de salvación. Se confunde lo que es la membresía de la iglesia con el nuevo nacimiento, y se añade un ritual al evangelio. Hace años estábamos evangelizando a unas cuadras de aquí de la iglesia, y una señora, en cuanto me vio, quiso escuchar el evangelio. Y ella me dijo: pero también tienes que bautizarte, me dijo. Y empezó a llorar. Dice: hace unas semanas murió mi sobrina, tenía 8 meses. Ella no fue bautizada. Yo podía ver su sinceridad. Yo traté de mostrarle con las escrituras que no era necesario que esa niña sea bautizada. Los niños son de Dios. Ahí les enseña claramente: cuando murió un niño, David dijo: yo iré a él. O sea que él fue a la presencia de Dios.
El niño no tiene ese pecado. Pero ella afirmaba diciendo, le hubieran bautizado a mi sobrina. Yo le dije a mi hermana que la bautizara y estaba ella angustiada. Es una creencia que está muy arraigada en tradición y era una americana a propósito. La Biblia es clara, el orden es creer, luego bautizarse y no al revés. Y antes de aceptar cualquier tradición como norma, debemos examinar lo que dice la Escritura. Note conmigo entonces la importancia de la pregunta. Y queremos ver lo que es la pregunta y sus variaciones. La pregunta que estamos contestando es esta: ¿es el bautismo infantil bíblico? Las variaciones a la pregunta son estas: ¿es el bautismo infantil lo mismo que la dedicación de niños? Me han preguntado también acerca de dedicación de niños. Hay iglesias donde en público, delante de la congregación, presentan a un niño o lo dedican, o también vemos en el Antiguo Testamento que traían al niño al octavo día para ser circuncidado y lo presentaban o lo dedicaban a Dios. No es lo mismo y no tiene nada que ver eso con una tradición. Eso que hacen la iglesia son tradiciones, puede ser bonito, no es un mandato de Dios. Traer a un niño a la iglesia y presentarlo y dedicarlo. El pastor ora por el niño, ora por la familia. Puede ser algo bonito, pero es una tradición y lo aceptamos como tradición, que no es necesariamente pecaminosa, pero tampoco es un mandato. Otra pregunta es: ¿pueden los bebés ser bautizados según la Biblia? ¿O reemplaza el bautismo a la circuncisión del Antiguo Testamento? Ahora, la suposición común es que muchos asumen que el bautismo infantil es válido. Como ya mencioné, la iglesia lo ha practicado por siglos, y cuando uso iglesia lo hago en general, porque no todas las iglesias que se llaman iglesias son iglesias. Los niños de creyentes pertenecen al pacto, el bautismo reemplaza la circuncisión. Algunas casas en el Antiguo Testamento bautizaban a niños, bebés. Es la suposición. En la Biblia no vemos ni una sola vez un bebé siendo bautizado. Recuerde, todas estas ideas parten de suposiciones teológicas, no del texto bíblico. Ahora, ¿por qué es importante esta pregunta? Porque afecta, recuerde, cómo compone la iglesia, qué es el bautismo y qué es la salvación. ¿Qué dice Efesios 2:8 al 9? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces la respuesta corta y simple es esta: no, el bautismo infantil no es bíblico. No hay un solo ejemplo en las Escrituras de un infante siendo bautizado. El patrón bíblico es consistente: primero cree, luego bautizarse. Y ahora vamos a ver una respuesta bíblica razonada. Vamos a examinar varios pasajes para que sea la Escritura la que establezca este patrón claro y consistente sobre el bautismo. Recuerde, cada principio que vamos a ver, cada uno responde directamente a la objeción del bautismo infantil. El problema principal es la falta de fe personal. Eso incluye cualquier bautismo, aún en una iglesia bíblica. Si una persona no cree en Cristo, entonces no califica ese bautismo. Ni mucho menos un niño que no puede ejercer fe personal en Cristo Jesús. ¿Sí están conmigo, hermanos? Note conmigo, en primer lugar, el bautismo sigue la fe personal. Si una persona no tiene fe personal, si no cree personalmente, entonces no califica para ser bautizado. Hechos 8:36, ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees, ¿de qué dice ahí? De todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Note que Felipe aquí no bautizó al eunuco hasta que él hizo una profesión de su fe, hasta que él pudo explicar por qué él era un creyente. Él decía: ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero bautizarme, pero ¿qué me impide? ¿Qué me detiene de bautizarme? Bueno, Felipe dijo: nada te detiene excepto si tú crees de corazón, si tú crees en Jesucristo, el Evangelio, porque lo que le predicó fue el Evangelio. Y la respuesta de él fue: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa afirmación está creyendo que Jesús es el Salvador. Ahora podemos comparar este pasaje con Juan. Vayan su Biblia a Juan 20. Y el propósito entero del libro de Juan es que una persona pueda creer en Jesucristo. Dice en el versículo 30, Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, mire, para que creáis que Jesús es ¿qué? El Cristo, ¿el qué? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis
vida en su nombre. Cuando una persona cree en Jesucristo, entonces tiene vida, es salvo, recibe el perdón de pecados y ahora ha sido regenerado y ahora califica para ser bautizado. La condición fue explícita, debe creer de todo corazón. En Hechos 18:8 dice así, y Crispo, el principal de la sinagoga, mire, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, note, oyendo, creían, eran bautizados. ¿Sí ve el orden? Primeramente tienen que oír, porque sin oír no hay fe. La fe viene por el oír. Una persona que no oye, no escucha el evangelio, no puede creer. Pero después de oír, ellos creyeron. Y después de creer, eran bautizados. Entonces, ¿es la circuncisión igual al bautismo? La circuncisión no requiere fe personal. Cuando tomaban a un niño, lo presentaban y el niño no sabía ni qué estaba pasando. No se acuerda de lo que sucedió. El bautismo sí es personal. La diferencia, los dos son símbolos que se refieren a diferentes cosas. Es un símbolo del pacto que Dios hizo con un pueblo, pero el bautismo es un símbolo de que hemos creído en Cristo Jesús. Son símbolos distintos con condiciones distintas. ¿Cuál es la condición de la circuncisión? Nacer israelita, ser traído por los padres a ser circuncidado. ¿Y cuál es la condición de ser bautizado como creyente? Debe oír, creer y ser bautizado. Ahora dicen algunos, es que los hijos están en el pacto. Mira, el requisito no es pertenecer a una familia creyente, sino creer personalmente. El pacto con Cristo requiere que cada persona crea personalmente. O sea, si yo creo, aquí tengo 3 de mis hijas, si ellas no creen, ellas no pueden ser parte del pacto de Dios, del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Ellas tienen que personalmente recibir al Señor. El antiguo pacto no tiene nada que ver con el nuevo pacto. ¿Qué tal si dicen algunos, se puede bautizar sin fe consciente? No, recuerde, la Escritura establece la fe como condición previa e indispensable para ser bautizado. Entonces vimos primeramente, el bautismo sigue la fe personal. La condición fue explícita, cree de todo corazón. Note conmigo letra B. El bautismo es para quienes reciben la palabra. La frase recibir la palabra significa creer en la palabra. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué sucedió con ellos? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El texto es preciso. Fueron bautizados los que recibieron la palabra. Note, recibir la palabra es un acto de fe consciente. Dicen, pero es que casas enteras fueron bautizadas. Y ellos dicen, eso incluye bebés. El texto define el criterio. Los que recibieron la palabra, no los que vivían en esa casa. El bautismo es una iniciación comunitaria. No es una entrada social, escuchen. Es respuesta personal al evangelio. Una persona tiene que recibir la palabra. Esto es un acto de fe consciente. Note conmigo letra C. El bautismo es para discípulos. Y lo vemos en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones. ¿Y después qué se debe hacer con ellos? Mire, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El orden del mandato es claro. Primeramente es hacer discípulos, es predicarles, enseñarles la verdad. Y cuando ellos creen, deben ser bautizados. Y después de ser bautizados, se les tiene que enseñar a obedecer. Y es más, la obediencia, el primer paso de obediencia de un creyente es ser bautizado. Un infante no puede ser un discípulo, no puede aprender, obedecer ni entender el evangelio. Yo tengo una niña de 2 años y yo sé esto. Le puedes decir, ella no puede aprender estas cosas, es muy pequeña, no puede comprender estas cosas. Algunos dicen, Jesús recibió a los niños, por eso los puede bautizar. Recuerde, Jesús los recibió, pero nunca bautizó ni mandó bautizar a los niños. Son 2 actos distintos. Hay quienes dicen el bautismo es señal del pacto. El mandato es hacer discípulos primero, luego bautizar. El discipulado requiere fe personal. Recuerde, esa es la clave. El bautismo requiere fe personal. ¿Sí me están explicando, hermanos? Letra D. El bautismo es una respuesta consciente. 1 Pedro 3:21 dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El contexto habla que el bautismo aquí es un símbolo, una señal.
Note la frase, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una ¿qué? De una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Pedro aquí está definiendo que el bautismo es como la conciencia o la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Mira, la conciencia no puede aspirar si no hay entendimiento. Un infante, no tiene conciencia hacia Dios en este sentido. No sabe, no hay una conciencia personal para decir, yo creo en Jesús, yo lo recibo y ahora me bautizo. Se está notando que hay bastante escritura que nos muestra claramente que el bautismo no puede ser aplicado a un infante que no cree, que no puede ejercer su propia conciencia, que no tiene una voluntad propia para recibir o para decir quiero ser bautizado. No puede. Entonces el bautismo se aplica a los que creen. Esa siempre es la clave. ¿Se puede bautizar sin fe personal? No. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué requiere? ¿Debe aspirar la qué? Requiere conciencia. Esto elimina claramente el bautismo infantil. Los bebés pueden ser bautizados, no pueden, si no responden con conciencia. El texto lo hace imposible. Letra E, mire, el bautismo representa identificación con Cristo. Aquí en mi bolsillo cargo un anillo porque ahorita no me lo puedo poner. Me lastimé el dedo y se me hinchó y no me lo puedo. Sí, me lo puedo poner ya. Dios te bendiga, hermano. El bautismo es como un símbolo. Este anillo representa una decisión que yo tomé. Yo quiero identificar. Este anillo me identifica con esta dama que está sentada aquí, que es mi esposa. Entonces, en nuestra cultura, ustedes saben, cuando un hombre tiene un anillo aquí, algunos yo sé que no lo cargan, Dios les bendiga, no es pecado, no es mandato, adelante, no se preocupe. Pero en nuestra cultura es tradicional, es cultural, mayormente aquí en Estados Unidos, tener este anillo representa, cuando usted ve y Dios le bendiga, ese hombre está casado. Y el anillo identifica a un hombre casado. Ok. Hay niños que tienen anillos o a veces los padres ponen un anillito a la niña. Recuerde, ese anillito que ellos tienen no los hace casados, ¿o sí? No. Tiene que haber una conciencia personal. Cuando yo le puse el anillo a ella, el pastor que nos casó dijo, con este anillo, hice unas promesas, hermano, hasta que la muerte nos separe. Y aquí son promesas y yo quise identificarme con esa promesa. Es lo que representa el anillo. El hecho que me lo quite no significa, ya eres un soltero. No funciona así. Y algunos se pasan de solteros así. No haga eso, hermano. Usted es casado. Pero, note lo que dice Romanos 6, 3 al 4, porque el bautismo es el símbolo que representa la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora, esto que menciona aquí Romanos 6 no es el bautismo en agua, es el bautismo espiritual cuando usted cree en Cristo Jesús. Pero note que usa la palabra bautismo, porque por otro lado implica ser sepultado. Cuando usted y yo sepultamos a nuestros seres queridos, los introducimos completamente debajo de la tierra. Y eso es lo que implica el bautismo, es ser sepultado, introducido, sumergido completamente debajo del agua. Por otro lado, ya se crea otro problema porque hay aspersión, un poquito de agua en la cabeza, rocian en la cabeza. Ni siquiera meten al niño entero bajo el agua, como bíblicamente debería hacer, si es que era válido el bautismo infantil. Algunos de ustedes fueron bautizados de niños. Y le pregunto a usted, ¿cómo sabe? ¿Quiénes de ustedes fueron bautizados de niños? ¿Te acuerdas? ¿Cómo sabes que eres bautizado? ¿Hay video? ¿Hay fotos? Estaban echando el agua. ¿Hiciste una decisión consciente? ¿Te acuerdas? Ahora, mire, yo no estoy diciendo esto para ofender a nadie, es la verdad. Las personas tienen que escuchar esto. Mira, el nombre bautista no es un nombre cualquiera. El nombre bautista fue dado por los detractores, porque había una iglesia firme que se paraba en contra de la iglesia en Roma, donde ellos perseguían a los cristianos.
y ellos los mataban. Y les empezaron a llamar anabautistas, que significa rebautizadores. Porque ellos decían, no, él ya fue bautizado de niño. Sí, pero él no tuvo fe personal. Él no tenía una conciencia delante de Dios. Él no había oído ni creído el Evangelio. Y ahora que creyó y recibió a Cristo, tomó la decisión de bautizarse. Pero eso va en contra de nuestra tradición. No nos interesa su tradición. Nos importa tener una limpia conciencia delante de Dios. Obedecer su palabra. Y eso ofende a mucha gente y es muy ofensivo, pero creo que es más ofensivo matar a un cristiano por no obedecer esas leyes. Y muchos, mire, miles y miles de creyentes perdieron su vida por ser rebautizados. Entonces ahí viene el nombre bautista. Para nosotros el bautismo es una doctrina esencial, pero el bautismo no salva a nadie. Jesús salva. El agua no le quita el pecado a nadie. La sangre de Cristo limpia del pecado y de toda maldad. Dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús mismo dijo, en Apocalipsis 1:5 se refieren a Jesús como el primogénito de los muertos, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fuimos comprados por precio, no con sangre de machos y cabrillos, sino con la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha. Y el precio que Jesús pagó fue su sangre, y es con su sangre que somos limpiados. Ahora, cuando usted cree en Jesucristo, usted se tiene que identificar con Cristo. Entonces es un mandato, el bautismo, para una identificación pública, un símbolo que representa la muerte y la sepultura de Cristo. El bautismo no se opera automáticamente. Romanos 6 muestra que simboliza algo después de que una persona cree. El bautismo infantil no es como la dedicación de un niño. No, Pablo lo define aquí como la muerte, la resurrección de Cristo, no como una presentación. Note letra F, no hay ejemplos de bautismo infantil en la Biblia. Yo leí varios artículos y libros de aquellos que ellos dicen que deben bautizar a niños. Muchos son protestantes. Mire, nosotros venimos de una línea presbiteriana. Mis abuelos, mis padres fueron bautizados de niños dentro de una iglesia protestante, incluyendo mi hermano mayor. A mí ya no me bautizaron porque nos venimos a Estados Unidos. Y hay imágenes, hay fotos de ellos, de ese rito. Y me asombra, es asombroso. Luteranos, metodistas bautizan a infantes. Y a veces critican o degradan a iglesias como las nuestras, que hablamos de evangelismo fuerte, y dónde están, y etcétera, etcétera. Pero este asunto del bautismo no lo puedo creer, no lo entiendo, cómo es que ellos lo puedan afirmar. Y decían que está en nosotros probar que no hay niños bautizados. O sea, no está en ellos probar que sí un niño se puede bautizar, pero el hecho de que no mencione no significa que no había. En Hechos 8:12 dice claramente así, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban ¿quiénes? Hombres y mujeres. En toda la escritura, el bautismo sigue siempre la fe. No existe un solo texto que muestre a un infante siendo bautizado. Y la ausencia no es accidental, es el patrón consistente en la Biblia. Aun cuando decían que casas eran bautizadas enteras, eso incluía bebés, el patrón bíblico siempre muestra creyentes. La palabra casas no implica infantes. O dicen es que la tradición histórica la respalda. La práctica bíblica es la autoridad, no la tradición. La tradición debe ser juzgada por la Escritura. No todas las tradiciones son malas, no es malo tener tradiciones. Yo puedo decirle que tenemos nosotros tradiciones. Nuestra música, por ejemplo, aquí es tradición, no es por mandato bíblico, es tradición y por prudencia. Yo nunca diría que es pecado no tener cierto tipo de música. Simplemente tenemos que analizar con prudencia y sabiduría cuál música edifica, cuál música. Y a lo largo de la experiencia como pastores tomamos decisiones, muchas veces que tienen que ver con tradición. Pero el bautismo infantil, aunque sea tradición, cuando usted lo filtra a la luz de la Biblia, no califica, no cuadra. No puede usted afirmar y decir que sí se pueden bautizar infantes, porque ¿qué requiere para que una persona sea bautizada? Tiene que creer personalmente. Recuerde, la respuesta es fe
personal. Fe personal. Le traje, escriba ahí, la salvación es por fe, no por ritual. Recuerde, tampoco una persona se salva por ser bautizada. Ya les mencioné varios pasajes, pero Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Miren, no por obras para que nadie se gloríe. Recuerde, la salvación nunca puede depender de un rito externo. Bautizar a un infante sin fe no lo salva, sino que le da una falsa seguridad. Le dicen, ¿tú sabes que irías al cielo? Sí, yo fui bautizado de niño. Eso no es una garantía bíblica. Alguien dice también el bautismo es un medio de gracia. No, ¿cómo se recibe la gracia? Por la fe. Lea el pasaje de nuevo. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Aquí vemos que el don de Dios es la gracia. Todo el contexto de Efesios menciona eso. Y la fe es la entrada a esa gracia. Es más, vaya conmigo a Romanos 5. Quiero que usted pueda analizar este pasaje conmigo. Romanos 5, versículo 1. El bautismo no es un medio de gracia, ni tampoco es necesario. Porque lo que necesita una persona para ser salva es fe personal, creer personalmente en Jesús. ¿Están conmigo en Romanos 5? Dice Romanos 5 de esta manera. Dice, son justificados. Recuerde qué significa justificado, declarado justo, limpio, sin pecado, por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira el 2, por quien también tenemos, ¿qué cosa? Entrada por la fe a esta gracia. Entonces es por la fe que tenemos entrada a esa gracia. Entonces bautizar a un infante sin fe no lo salva, le da una seguridad falsa. Número 3 y último, vamos a ver una aplicación y cómo usted puede guiar una discusión si alguna vez alguien le hace esta pregunta. La pregunta ¿es el bautismo bíblico? ¿Está bien bautizar a un niño? Ahora, cuidado con la palabra niño. ¿Qué es un niño? ¿Hasta qué edad llega un niño? 10, 11 años. ¿Qué es un adolescente? ¿Qué es un joven? Porque dicen jóvenes, por ejemplo, joven, aquí está un joven. Pero su hermana es menor de edad, ella es una adolescente. Y después tenemos a uno de 10 años, es un niño. Pero ¿qué edad tiene? ¿Cuántos meses tiene ese peloncito? 4 meses. Está entendiendo ahorita, miren, está poniendo atención. No sabe ni qué está pasando, ni nada. Allá está otro allá atrás. Miren nomás qué chulada tienen los bebés aquí. Ellos no saben. Entonces necesita fe personal. La respuesta es no, el bautismo infantil no tiene respaldo bíblico. El patrón en la Biblia es consistente y sin excepción. Creer, luego bautizarse. No creer, no bautizarse. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recuerde, siempre guíe al enfocarse en el Evangelio. El bautismo bíblico es la declaración pública de que una persona ha creído en Cristo Jesús. El bautismo bíblico es esa declaración que ellos están identificándose con Cristo. Un infante no puede decidir de ninguna de estas cosas. Miren Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca, ¿puede hacer eso un niño? ¿Un bebé? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿puede hacer eso un infante? No. Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Puede hacer eso un bebé? No. Pero con la boca se confiesa para salvación. Note claramente que la salvación es por fe personal en Cristo Jesús. Si usted ya ha creído en Jesús de todo corazón, según las Escrituras, si realmente lo ha creído, usted ha recibido la vida eterna y la salvación. Pero el bautismo siempre sigue la fe personal y es un medio de obediencia, es para obedecer a Dios e identificarse con Cristo. No existe un solo ejemplo bíblico de bautismo infantil. Cada objeción que vimos del bautismo bíblico falso es el mismo punto. Ignoran que el bautismo presupone fe consciente. Siempre tiene que responder así. Tiene que haber fe consciente. Si no tiene fe, no puede ser bautizado. Pero esa es una tradición bonita. Esa tradición va en contra de la Biblia. Esa sí es una tradición que no debemos cumplir, una tradición que no se debe practicar, porque la autoridad para la práctica bautismal es la Escritura y no la tradición. Hechos 8:37 dice, si crees de todo corazón, bien puedes.
Esta es la condición bíblica para el bautismo. Fe debe ser personal y debe ser consciente. Entonces, ¿puede un infante bautizarse? ¿Puede ser bautizado? No. Entonces, la respuesta la tenemos ya. ¿Reemplaza la circuncisión? ¿Reemplaza la dedicación de niños? ¿Deberíamos tenerla como tradición, algo bonito? Tampoco. Así que espero que esta respuesta haya sido de bendición para usted. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. Bendice, Señor, esta enseñanza, que sea tu palabra que nos hable, nos dé la convicción. Quizás hay quienes no se han bautizado. Te ruego, Dios, que tú les guíes, Señor, al bautismo bíblico. Y Padre Santo, quizás hay quienes están batallando con esto, quizás tienen dudas, preguntas, que esta enseñanza pueda abrirles e iluminar su entendimiento. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.